Lo dijo en la primera hora. 7 de la mañana con 15 minutos. Gracias. Continuamos con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy y por supuesto seguimos con nuestro segmento rumbo a las elecciones 2025, revalidando, escuchando también las propuestas de quienes aspiran, en el caso de nuestra invitada, a retornar a la Asamblea Nacional. ¿De quién se trata, Andrea? Fabri, se trata de Ana Belén Cordero, quien actualmente está como candidata a la Asamblea Nacional por el Distrito Centro Norte de Pichincha por la lista 21 de Creo. Muy buenos días, Ana Belén. Muchísimas gracias por su presencia aquí en la primera hora. Buenos días, Andrea y Fabricio, y saludos a la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, Ana Gracias Belén. a usted. Sí, quisiéramos conocer entonces en primera instancia por qué volver a la Asamblea Nacional y esto teniendo en cuenta, digamos, cómo la ciudadanía ve a la Asamblea Nacional, cómo la miró cuando ocurre la muerte cruzada, la baja aprobación que tiene ahora mismo el legislativo respecto de la ciudadanía. No, y es entendible que la ciudadanía tenga esa mirada respecto al legislativo porque no deja a veces de decepcionarnos a todos en general, los que hemos estado ahí y los que ya no estamos ahí también. Sin embargo, creo que en la Asamblea se comprobó en este último periodo además que también existen legisladores, no todos, no cabe generalizaciones, pero existen legisladores que no tienen capacidad, no conocen la normativa, no conocen procedimiento parlamentario, no saben qué hace un legislador, algunos que ni siquiera han presentado proyectos de reforma o proyectos de ley, otros que ni siquiera han hecho solicitudes de fiscalización, y eso es lamentable porque ellos viven y ganan sueldos con recursos públicos, con recursos de los ecuatorianos. Quien les habla, Ana Belén Cordero, estuvo en el legislativo en la vicepresidencia de la Comisión de Fiscalización, llevamos adelante 14 juicios políticos, varios procesos de fiscalización, entre ellos el tema de las universidades emblemáticas, del caso concreto de Yachay, esos elefantes blancos que les vendieron a los jóvenes, y con esos antecedentes es que me presento nuevamente al legislativo de poder representar nuevamente a los ecuatorianos, a los quiteños, con sus necesidades y con sus preocupaciones, de las cuales ya hablaremos más adelante. Sí, a ver, pero yo creo que en la línea de lo que le ha preguntado Andrea, usted formó parte de esa Asamblea Nacional prácticamente desde el periodo, desde el inicio del periodo. Inicialmente usted fue alterna de César Monge, cuando Monge renuncia para ser ministro de gobierno. Usted se principaliza, obviamente, hasta el 17 de mayo del año 2023, cuando el presidente de la República opta por la muerte cruzada. Y sobre el papel de esa asamblea hay una serie de cuestionamientos, porque claro, arman una mayoría inicialmente entre el movimiento Creo, que si mal no recuerdo tuvo 12 legisladores, crearon una bancada conjuntamente con legisladores de varias provincias, legisladores de movimientos locales y algunos independientes, se aliaron con Pachacuti y Liga Democrática y eligieron a la señora Guadalupe Llori Abarca como presidenta de la Asamblea Nacional, al señor Virgilio Saquicela como primer vicepresidente y distribuyeron pues la plana directiva y las comisiones legislativas. Pero de allí en más la Asamblea fue un caos, o sea, tuvo enormes dificultades para poder llevar adelante una agenda programática, al punto de que efectivamente el presidente, ante la inminencia del juicio político, optó por disolverla. Y digamos, de esas experiencias que no fueron tan positivas, ¿cómo es que hoy se plantea regresar a la legislatura, Ana Belén Cordero? Sí, gracias por su pregunta, Fabricio, y la gente que nos escucha seguramente se hace la misma pregunta. Esa asamblea fue un caos y esta asamblea también es un caos. Y yo creo que más allá de las congruencias o los consensos para conformar mayorías móviles o fijas, da igual, para la conformación de comisiones o de autoridades o de aprobar proyectos legislativos, lo de fondo es legislar y trabajar por los intereses de la gente o las necesidades de la gente. Y con esos antecedentes o con esas premisas, digamos, es que nos presentamos nuevamente al legislativo, porque estamos recorriendo la ciudad, estamos recorriendo la provincia. Ayer estuvimos en el sector del Inca, en el sector del Condado, hemos estado en Atucucho, en Cotocollao, en la Kennedy y demás, y las necesidades son importantes. Yo veo un Quito, a diferencia de hace unos años, cuando veíamos que el tema de la inseguridad era solamente en la costa, en Guayas, en los ríos, en Esmeraldas, cuando en Pichincha está pasando algo similar y camina a pasos agigantados. Esa disputa de bandas en nuestra ciudad, en nuestra provincia, está trayendo que existan vacunas a los negocios. Hace poco nomás vimos el asesinato de una señora en una farmacia en la Rol 2. La gente no puede caminar tranquila. Cuando tuvimos la pandemia energética, que yo le llamo, tuvieron que cerrar muchos negocios, quienes no pudieron o no tuvieron para comprar un generador.
interior, y esas necesidades que yo las palpo no las viví a Quito hace un par de años. Con eso yo planteo, entre otras cosas, y aquí no me van a dejar mentir Andrea y Fabricio, que todos los gobiernos, tanto el de Moreno como el de Lasso, como el de Correa y como el de Noboa también, han vivido hechos lamentables como que las fuerzas del orden ponen delincuentes tras las rejas, los encarcelan y a los pocos días jueces de bolsillo, que son traicioneros finalmente de la gente, los liberan. Vimos con horror el caso Purga, Plaga y Metástasis que ha tenido en zozobra al país sobre la crisis de institucionalidad que vive la justicia. Nosotros planteamos cadena perpetua para jueces y fiscales corruptos que liberen delincuentes contra derecho, reformando el delito de cohecho en concreto, para plantear una pena un poco más fuerte o un poco más importante que permita disuadir la comisión de este delito. Pero ¿cómo hacer que, digamos, esta propuesta no sea una especie de intimidación para los jueces o para la independencia judicial, teniendo en cuenta que incluso en derecho internacional se pide que haya independencia y además se pide que haya esto, digamos, que depende del delito, haya la pena y podría no, así es, proporcionalidad, y podría no justificarse una cadena perpetua? Desde luego que es una intimidación, mi estimada Andrea, pero más intimidación es que las fuerzas del orden hagan su trabajo y que los 2 días salgan libres. Nadie me va a negar que, por ejemplo, el expresidente Lasso llevó a Fito a La Roca y a los 3 días una jueza de bolsillo lo cambió de celda y hoy se les escapó. Entonces, con esos antecedentes que la gente quizás se olvida, yo permito recordarles que hay jueces, no todos, yo no generalizo jamás, pero hay ciertos jueces que traicionan al derecho, a lo que aprendieron en las aulas, a su cargo, a su toga, y que deben responder con cadena perpetua. Y eso, digamos, desde su punto de vista, se soluciona reformando el Código Orgánico Integral Penal e incorporando la pena de cadena perpetua. Entre otras cosas, Fabricio. ¿Y por qué no lo hicieron? ¿Y por qué Ana Belén no lo hicieron antes? ¿Por qué no se les ocurrió hacerlo esto cuando ustedes fueron legisladores? Recuerde, Fabricio, que cuando nosotros llegamos a la curul, al menos quien les habla, mayo del 2021, todavía habían, yo me atrevo a decir, todavía no habían estos escándalos, no digo que no había para nada, pero había muchísimo menos estos escándalos de jueces de bolsillo, de Manglar Alto, de Yaguachi y demás, que entre gallos y medianoche con estas acciones constitucionales, abuso de acciones constitucionales, además, emitían sentencias para liberar a una u otra persona. Y con esos antecedentes y con lo que hemos visto después del caso Purga, Plaga y Metástasis y sus brazos políticos, es que nosotros hacemos esta propuesta para llevarlo adelante en la Asamblea Nacional. Ana Belén, y yo vuelvo a reiterar, entonces, ¿cómo llega Ana Belén de llegar ahora mismo al legislativo? ¿Qué cambiaría? Porque, digamos, pueden ustedes mismos, y la he escuchado aquí en la entrevista, ustedes mismos critican a la asamblea de la que usted mismo fue parte. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar al llegar nuevamente al legislativo? Porque no depende de una sola persona. Así es, y es que haber sido parte además me permite tener una perspectiva muy distinta de quienes están desde fuera, incluso desde los medios que cubren desde fuera, porque estando adentro uno conoce quizás dónde están los problemas o los cuellos de botella, y además no me permite ser crítica, porque que uno forme parte no le nubla la visión. Eso le pasa quizás a muchos ministros de este gobierno, que porque forman parte de un gabinete dejan de decir las cosas como son. Y aquí quien les habla, al menos cuando fue parte de un gobierno, iba a los medios de comunicación y reconocía sus aciertos y reconocía sus errores y daba cara a la prensa y a los medios de comunicación. Y por eso es que llegar a la Asamblea Nacional, como estamos viendo las encuestas, al menos las que se publican, ¿no?, que no necesariamente son quizás las reales, vemos que podría haber 2 bloques grandes, mayoritarios, y un espacio para estos tercer, digamos, bloque o grupo o agrupación que pueda ser de alguna manera un bloque bisagra, un bloque que de alguna manera incline la balanza hacia un lado o hacia un otro, y que además represente a aquellos ciudadanos que no se sienten representados con la bandera turquesa ni con la bandera morada. Pero ese tipo de bloques, yo entiendo evidentemente su punto, porque algo conozco la dinámica de la función legislativa, ese tipo de bloques bisagra muchas veces se convierten en aquellos sectores que, digamos, yo no me voy a atrever a generalizar, porque hay de todo en la viña del Señor, pero a ratos integrantes de esos bloques bisagra terminan siendo figuras que hasta protagonizan actitudes extorsivas contra los gobiernos de turno. Lo he visto. Y usted lo sabe, usted está en la asamblea y usted sabe cómo es esto. Lo he visto. Así como pero también no hay un riesgo ahí de tener este bloque bisagra, digamos, desde lo ideal, no, desde la concepción política.
pues termina siendo lo ideal, ya, pero desde la política real y desde la política ecuatoriana real, hay casos en los cuales esos bloques han terminado siendo funcionales dependiendo de las canonjías que algunos puedan recibir, Ana Belén, y es así, perdón que le diga, de pero así acuerdo, funciona. totalmente crudo y totalmente cierto, Fabricio, y es así ha sido al menos en la historia. Pero nosotros sabemos y conocemos de primera mano lo que ha sido la crisis de gobernabilidad para las distintas gestiones y los distintos gobiernos. A Noboa le está pasando, a Lazo le pasó, a Moreno le pasó, y creemos que en este nuevo periodo que se viene más adelante, creo puede llegar a representar ese bloque bisagra de alguna manera que equilibre las cosas para que no existan aplanadoras ni del un lado ni del otro, porque eso no es lo que quiere la gente, esta polarización de, a ver, Ana Belén Cordero, quien les habla, tiene una postura política, ideológica bastante clara. A mí jamás nadie me podrá decir que soy de izquierdas ni que soy correísta, porque nunca lo he sido y nunca lo seré. Pero criticar al gobierno actual en actitudes que van en contra de la Constitución, ilegales o en contra de los derechos humanos o de abusos del poder, no me hace correísta. Y esa voz que necesita la gente, los quiteños, los ecuatorianos, donde decimos, no me polaricen, porque yo critique a un gobierno, no me hace correísta, o porque yo critique las actitudes de la Revolución Ciudadana, no me hace novoísta tampoco, es la que nosotros intentamos llevar a la Asamblea Nacional para representar a los quiteños y a los ecuatorianos de una manera digna. Ana Belén, yo quisiera cambiar un poquito de tema. No sé si esto tenga que ver, y digo no sé porque posiblemente sí pudiese tener que ver con el legislativo, pero hace pocos días usted ha presentado un amicus curiae sobre un caso que ya dio fallo la Corte Constitucional respecto de los derechos de los niños transgénero. Y quisiera preguntarle en esa posición, más bien, ¿cuál es su posición respecto del tema y por qué se presentó este amicus curiae? Gracias, mi querida Andrea, por la pregunta, y sí tiene que ver con el legislativo, porque tengo una propuesta para el legislativo en el sentido de reformar el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que lo tienen dormido ya casi 2 periodos legislativos en la Comisión de la Niñez, lastimosamente, y no han priorizado, además, en la agenda legislativa del Pleno, quizás por ser un tema polémico o peludo que a algunos legisladores les da pena o vergüenza tratar. Yo propongo prohibir de manera expresa el cambio de género en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, en los menores de edad. ¿Qué pasa en la Corte Constitucional en estos momentos? Además de haberse dado el caso Santa Elena, que se trata de una escuela en la provincia de Santa Elena, donde le obligan al Ministerio de Educación a establecer protocolos para que no exista discriminación a este tipo de situaciones, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Los niños merecen vivir en un ambiente sano y sin discriminación. Pero también se está tratando el famoso caso Amada, que en 2018 sonó en el país, cuando un niño cuyos padres acudieron a la Seguridad Social, a la Salud Pública, para que le brinden tratamientos de hormonización y bloqueadores de la pubertad, y el Estado ecuatoriano se negó porque no está permitido en la legislación. Fueron abordados por una fundación internacional y los llevaron fuera del país para que el niño sea le den estos tratamientos de hormonización, y hoy llega al país como Amada y busca ser reconocido en su cédula. En ese entonces el niño tenía 5 años, ahora asumo que tendrá unos 10 probablemente, o 8 años. Y con estos antecedentes el niño busca ser reconocido como Amada en su cédula. Ese es el caso que está tramitándose en estos momentos en la Corte Constitucional por el juez ponente Richard Ortiz, y nosotros decimos: somos diversos, somos inclusivos, somos respetuosos de las diversidades de los grupos LGBTI, su representación en adultos. Pero cuando se trata de niños, dejémoslos evolucionar, protejámoslos, cuidémoslos, pero no avancemos a tratamientos de hormonización y bloqueadores de la pubertad que finalmente son irreversibles. Pero entiendo que el tema en la Corte Constitucional con este nuevo caso es por el cambio de nombre en el registro civil. Así es, así, y ¿verdad? eso acarrea en términos de política pública y términos de salud directamente que el Estado provea aquello. Recordará usted que en abril del 2021 la Corte Constitucional pidió a la Defensoría del Pueblo y a la Asamblea Nacional que regulen el aborto por violación. Eso lo hicimos. Y además de eso, eso acarrió como consecuencia que la seguridad social pública y los hospitales públicos tengan que practicar este tipo de procedimientos. Lo propio ocurrirá acá. Si es que se permite el cambio de sexo como ocurre en adultos, también habrá lugar a que la seguridad social pública y los hospitales públicos den tratamientos de hormonización a menores de edad.
Déjeme justamente poner un poquito más de contexto a esta parte de la conversación que estamos teniendo con la asambleísta Ana Belén Cordero. La Corte Constitucional aceptó una acción de protección extraordinaria de protección por un caso de discriminación de género que no fue reciente en una escuela privada de Salinas. La sentencia fue emitida, recién se la conoció hace pocos días, pero fue emitida el 28 de noviembre. Una familia española que ya no reside en Ecuador, informa el portal Primicias, había denunciado en 2017 que una unidad educativa de Salinas discriminó a su hija de 5 años, a la que han identificado como transgénero. En el texto de 116 páginas, la Corte reconoce que la unidad educativa vulneró los derechos de la menor a la igualdad y no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, a la educación en el componente de adaptabilidad, al interés superior del niño y al derecho a ser escuchada. Según el testimonio del padre, recogido en la sentencia, en la escuela no utilizaban el nombre sentido, ni en la mesa, ni en el casillero, ni en el aula. La obligaban a ponerse en la línea con los niños en vez de con las niñas. Muchas veces no contaba mi hija que los demás niños incluso llegaban a burlarse de ella y a llamarla loca. No la dejaban utilizar el baño de las niñas, según el testimonio del padre. Además, la Corte dispuso que el Ministerio de Educación, en el término máximo de 180 días desde la notificación de la sentencia, diseñe un protocolo de acompañamiento a niñas, niños y adolescentes de conformidad con la guía de orientaciones técnicas para prevenir y combatir la discriminación por diversidad sexual e identidad de género en el sistema educativo nacional. Con este contexto le pregunto a Ana Belén, el problema es que hablamos de una estudiante de 5 años, o sea, si hubiese tenido una edad distinta, si hubiese tenido 12, 13, 15 años, ¿su visión sería distinta, Ana Belén, o no? No sería distinta porque se trata de menores de edad, además en términos legalistas incapaces ante la ley de poder tomar decisiones, incluso de este tipo. Si un niño no puede ni siquiera decidir el sabor de su helado, va a poder decidir recibir hormonas para cambiarse de sexo. Y ahí, Fabricio, también un poco de contexto porque es importante que usted haya mencionado este caso. Yo leí los votos salvados de los jueces Herrería, Corral y Núquez. Y en esos votos salvados también se señala que la escuela, una escuela en la ciudad de Salinas, en Santa Elena, permitió que el niño vaya con vestido, con vinchitas y que además vaya a un baño de profesores en vez de al baño de niñas para también un poco en el contexto del resto de la escuela no generar algún tipo de situación. Pero ¿no? eso se lo denominó como discriminación. Así lo establecen 5 jueces de esta corte, que han discriminado al niño, más que discriminado, que han violentado el derecho a la educación en su componente de adaptabilidad, entre otros. ¿Pero usted cree que no debería tener protocolos? Por supuesto que sí. Lo que ha dicho la Corte Constitucional. Por supuesto que sí. Los protocolos, yo estoy de acuerdo, hay protocolos para todo. Por ejemplo, niños que tienen algún tipo de discapacidad psicosocial o psicoeducativa, hay protocolos donde hay componentes de adaptabilidad curricular. Lo propio pasa en este tipo de situaciones. Yo estoy de acuerdo que existan protocolos, que no se discrimine, que se dé todo el espacio seguro para un niño. Pero de ahí al caso que se está tratando en estos momentos, que está pendiente de sentencia, que es el caso Amada, a permitir el cambio de sexo en la cédula a un menor de edad, recibir tratamientos de hormonización y bloqueadores de la pubertad, yo digo con mucha frontalidad, así sea en campaña electoral, con los niños no. Tengo un mensaje y le agradezco a la candidata a la vicepresidencia Blanca Sacancela, que también está en sintonía, y dice: para que los niños puedan ejercer sus derechos es necesario fortalecer las normas sociales positivas. Esto se puede hacer a través de la educación, la legislación y las políticas que fomenten la cohabitabilidad en la diversidad y la aceptación, pero otra cosa es promoverlo. Me imagino que usted coincide con la visión de Blanca. Coincido totalmente lo que establece nuestra candidata a la vicepresidencia Blanca Sacancela, porque este tipo de conductas lo que tienen que hacer es promover la inclusión, promover el respeto, que no haya discriminación a nuestros niños y a nuestros adultos. Pero de ahí a promover que te diga, mira, tú te sientes niña, entonces vamos, te inyectamos tratamientos de hormonas y te cambiamos las cédulas. Y por favor, ese niño no puede ni siquiera decidir qué tipo de, no sé, con qué juguete quiere jugar o con qué deporte quiere practicar. Nuevamente, entonces, la propuesta para llegar a la Asamblea respecto prohibir de este expresamente. Tema, ¿prohibir expresamente qué? El cambio de sexo, de género, digamos, porque sexo es con el que se nace, género es con lo que finalmente se construye, así al menos lo dicen algunas teorías de género, prohibir expresamente el cambio de género en nuestros niños, en los menores de edad. Adolescentes. Ana, sí.
Ana Belén, en la recta final de esta entrevista, no podemos dejar de preguntarle, porque ha sido parte de la polémica de los últimos meses, de las últimas semanas, y dentro, digamos, de estas revelaciones que han sido publicadas por algunos actores políticos del contenido de los chats atribuidos a Fernando Villavicencio. Su nombre aparece allí. Yo le pregunto si usted tiene, digamos, algo que decirle al país sobre los chats de Fernando Villavicencio. Me encanta esta pregunta porque, digamos, esos chats son reales. Yo nunca he negado que esos chats existen. Yo tengo en mi teléfono todavía los chats con Fernando. Por supuesto que son reales. Yo fui vicepresidente. Y de los que, perdón que le interrumpe, de los que se ha develado, porque acá también se ha tratado de instalar algún tipo de narrativa de que los chats pudieron haber sido alterados. En el caso suyo, yo no. Los chats no han sido alterados. Yo no son señalo tal cual. aquello, no. Para mí yo tengo mi chat ahí con Fernando Villavicencio, que en paz descanse, es el mismo chat, esa es la información, y yo no lo niego. Yo fui vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, por supuesto que tenía chats con él, porque coordinábamos el trabajo de la Comisión de Fiscalización, pero de ahí a que eso cambie, altere quién soy yo, quién fue él, o qué pasa con su proceso de investigación en la Fiscalía por su atroz asesinato, hay un abismo. Correcto. Ana Belén Cordero, gracias por el tiempo y por la gentileza, y obviamente suerte en la campaña electoral. Muy amable. Gracias, Fabricio. Muchas Andrea. gracias, Saludos Ana a la audiencia. Hasta luego. Gracias a Ana Belén Cordero, ex asambleísta, candidata a la Asamblea Nacional, esta vez por el Distrito Norte de la provincia de Pichincha, en representación del movimiento Creo Lista 21. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.